están? Vamos a iniciar con el desarrollo de la bolilla número 7 en dos videos. Esta bolilla habla de las características generales de las constituciones provinciales, particularmente de las constituciones de Río Negro y de Neuquén. Como siempre les digo, que el derecho, y particularmente el derecho público, es el resultado de la política, no podríamos hacer un análisis de las características generales del texto constitucional de nuestras provincias sin antes hacer un breve, ubicarla brevemente en el contexto histórico en el que fueron sancionadas. Cosa que es muy importante para explicar el sentido de algunas de sus disposiciones y aún de su propia legitimidad. Digo esto porque, como ustedes saben, nuestras constituciones fueron sancionadas en Río Negro y en Neuquén en el año 1957. Esto es, se fueron provincializando los territorios nacionales. Como ustedes saben, había parte del territorio de la Argentina que no constituía provincias, sino que eran territorios de la nación y que se fueron provincializando en ese periodo. Particularmente la zona del noreste, Chaco, Formosa, Misiones y las provincias de la Patagonia. Primero La Pampa, luego Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Chubut. Para culminar el proceso de provincialización recién en los años 90, alrededor del 90 no recuerdo si fue antes o después de la reforma constitucional, pero fue por esa época que se hizo del territorio nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, la última provincia argentina, que es la de Tierra del Fuego. Bueno, ustedes saben que en esa época había un gobierno de facto, un gobierno ilegítimo, políticamente ilegítimo, que había sido producto del derrocamiento por un golpe militar del gobierno de Perón. De modo que lo primero que realizó, además de prohibir el uso del nombre y otras sandeces que realmente son inexplicables, por lo menos con la óptica contemporánea, fue derogar la constitución vigente por entonces, que fue la constitución de 1949, nacional me refiero, que fue una constitución de determinadas características, algunas cosas ya hemos dicho, pero que también, obviamente, como siempre sucede, tenía que ver con el contexto, básicamente en este caso, internacional. En el caso de las provincias que se crearon en el 57, fueron creadas la sanción de las constituciones fueron realizadas por convenciones constituyentes convocadas al efecto, para darse la constitución, en este caso, de Neuquén y de Río Negro. Pero ¿qué sucedió? En esa época estaba proscripto un partido político, que era el Partido Peronista, el Partido Justicialista. Proscripto significa que no podía participar de elecciones. De modo que eso, obviamente, no era un régimen democrático, no había congreso, gobernaban unos militares, como tantas veces en la historia argentina, lamentablemente, sino que, además, si bien estaban permitidos los partidos políticos, casualmente el que estaba prohibido era el partido claramente mayoritario por ese entonces. Sucedió entonces que se convocó a las elecciones para sancionar la Constitución y participaron distintos partidos políticos, salvo el mayoritario, con lo cual, digamos, la legitimidad democrática de origen de nuestras constituciones es claramente cuestionable. Sin embargo, la legitimidad democrática, no digo jurídica, porque una vez sancionadas tuvieron vigencia efectiva
y como esto es ejercicio de poder constituyente, si bien derivado en el sentido de que es de segundo grado, pero originario, que tiene que ver con un acto revolucionario, ha tenido efectiva vigencia y tiene efectiva vigencia, pero claramente tienen un déficit democrático de inicio que sin embargo ha sido salvado porque fue aceptado y participado en los procesos de reforma posteriores, ya recuperadas las instituciones democráticas, el propio Partido Justicialista, que era, digamos, el que tenía mayor autoridad para impugnar la legitimidad democrática, porque nosotros éramos mayoría y no nos dejaron participar. O mayoría o no mayoría, no importa, eso se verifica en elecciones, no pudo suceder. No obstante lo cual, esas constituciones democráticamente ilegítimas en su origen, recogieron, por supuesto, la impronta de la época. Y la impronta de la época es la etapa que se llamaba el constitucionalismo social, que aún los sectores políticos más reaccionarios, más refractarios al reconocimiento de derechos populares, lograron o admitieron incorporarlos a la Constitución. A nivel nacional, recordarán ustedes que en el año 1957, también producto de una convención constituyente, en la que, convocada por el gobierno militar, como se terminó retirando, se quedó sin quórum, es una historia larga, quedó sancionada, se alcanzó a sancionar únicamente el artículo 14 bis de nuestra Constitución, que es el que establece los derechos sociales. Claro, porque se venía de la Constitución de 1949, que establecía los derechos sociales con mucha extensión y con mucha claridad, además de otras características que tenían que ver con las circunstancias de la época. Entonces, en las constituciones provinciales ya se desarrolla en mayor medida la característica de los derechos sociales. ¿Qué son los derechos sociales? Bueno, son los derechos del hombre. Siempre que hablamos de derechos estamos hablando de derechos de las personas, de la persona como centro de imputación normativa y demás, pero consideradas las personas en su contexto social, en su contexto de vida en sociedad, como perteneciente a determinados grupos, la familia, el sindicato, el partido político, etc., la sociedad en su conjunto, pero básicamente como componente del grupo de los trabajadores, porque por esa época es cuando comienza a tener auge, o cuando ya está en auge, lo que se denomina el estado de bienestar. Esto es, el Estado que tiene no ya una actitud exclusivamente vinculada a la organización de servicios mínimos, sino que interviene directamente en la economía por sí o a través de las regulaciones fuertes por esa época en general, en aquellas actividades que se consideran de interés estratégico, de interés nacional, como por ejemplo la extracción de hidrocarburos, como por ejemplo las comunicaciones, cuestiones que por entonces eran consideradas estratégicamente importantes a nivel nacional. Bueno, ahí con el tema de los derechos sociales, después en la segunda parte porque en realidad esta es una regrabación de la primera parte, que por una cuestión técnica se me perdió y estoy volviendo a grabarla. Pero en la segunda parte refiero a algo de una problemática que se presenta en las cláusulas constitucionales provinciales que se vinculan a los derechos sociales. La segunda característica que yo diría tienen nuestras constituciones es que son constituciones decisorias. ¿Qué significa decisoria o qué quiero significar con eso? Quiero significar que son constituciones que no solo establecen las reglas de juego para la toma de decisiones colectivas, que de eso se trata una constitución, sino que además toma decisiones políticas
determinadas en el texto constitucional. Esto dirá que bueno, o podrá en una primera lectura decirse, bueno, qué bueno el constituyente que tome decisiones políticas, porque entonces después los poderes constituidos no podrán ir contra lo que dice la Constitución. Claro, lo que sucede es que nosotros tenemos un sistema o sistemas de modificación constitucionales que son sumamente rígidos, es decir, que hacen muy difícil la modificación de las constituciones, porque se requieren mayorías muy gravosas, mayorías especiales de 2/3. ¿Esto qué significa? Que una minoría de solo 1/3 puede obstruir, y de hecho es lo que normalmente sucede, un proceso de reforma que tendría, si no, apoyo mayoritario, digamos, del 51%. Pero un 51%, ¿se imaginan? Es un consenso muy importante. Sin embargo, una minoría de solo 1/3 puede obstruir esos procesos de reforma. ¿Qué es lo que sucede entonces? Que las decisiones políticas que están tomadas en la Constitución quedan cristalizadas, quedan eternizadas o permanecen durante mucho tiempo en virtud de la dificultad de los mecanismos de reforma, con la posibilidad de que una minoría pueda obstruir la modificación constitucional. Y esto, a la larga o a la corta, ocasiona un déficit democrático muy importante de la decisión. Porque si bien la decisión, seguramente o probablemente, haya sido una decisión mayoritaria, ampliamente mayoritaria, inclusive puede ser, las circunstancias del desarrollo económico, social, el cambio de circunstancias, etc., hace que esa solución que imaginó el constituyente sobre cualquier materia por amplia mayoría, luego pase a ser una decisión inconveniente, o una decisión innecesaria, o una decisión simplemente no mayoritaria. Y si la democracia es el autogobierno colectivo, cualquier cláusula constitucional que impida el autogobierno colectivo sobre decisiones cotidianas, no estamos hablando acá de la estructura general del Estado, estamos hablando acá de determinadas decisiones políticas. Por ejemplo, y yo siempre doy nuestras constituciones, particularmente la de Neuquén, es muy precisa, da la titularidad de los recursos naturales del subsuelo, hidrocarburos, a las provincias. Cosa que por ese entonces era un poco a contramano de la historia. La Constitución del 49 daba esto al Estado Nacional, la titularidad de los recursos naturales, y en un contexto de grandes organizaciones y de grandes empresas, se consideraba que los gobiernos provinciales o las provincias no podían ser las titulares de los recursos naturales. Pero quedó allí, no tuvo vigencia efectiva, hasta que, luego de la reforma del 94, que estableció la titularidad de los recursos naturales a favor de las provincias, y de que allá por el año 2004 se empezara a efectivamente transferir a las provincias los recursos naturales, particularmente me refiero a los de hidrocarburos, proceso que se va completando hacia el año 2006 con la sanción de lo que se denomina la ley corta, y que se termina de completar allá por el año 2010, sí, con la efectiva transferencia a las provincias de los yacimientos de hidrocarburos. Entonces recobran vigencia las cláusulas de la Constitución provincial que refieren específicamente qué puede y qué no puede hacer la provincia de Neuquén, en este caso, con sus recursos. Y de la casualidad de que una decisión de la Constituyente de 1957 fue que solo una empresa nacional podía, o un ente nacional autárquico o empresa nacional, provincial o municipal, podía explotar
los recursos naturales y que cualquier contrato en contravención a eso era insanablemente nulo y no le daba derechos a ninguno, a nadie. Claro, la idea era, en ese entonces, ampliamente prevaleciente. Aún hoy es muy importante en el mundo. Las principales empresas o grandes empresas petroleras son de propiedad estatal. Las empresas, muchas de las empresas en el Golfo Pérsico o Brasil, la empresa Petrobras, es del Estado Nacional. Digamos, en el mercado del petróleo, que sigue siendo estratégico, las empresas nacionales siguen siendo muy importantes, ¿no? Pero, ¿qué sucedió? No había ya un estándar de explotación ni posibilidades materiales de explotación de forma directa por el Estado Nacional, porque YPF había sido, que a eso se refería la Constitución de Neuquén, había sido privatizada allá por los 90, en la época de Menem, y recién fue estatizada nuevamente allá por el 2013, creo, 2014, ¿no? En el segundo gobierno de Cristina. Bueno, ¿qué sucede con eso? Sucede que esto haría absolutamente imposible que la provincia de Neuquén pudiera llevar adelante una política petrolera o de hidrocarburos en contravención con lo que establece la propia Constitución provincial. Si bien hay una cuestión de normativa, que si federal o local, que no viene al caso, lo cierto es que la norma constitucional, una norma claramente mayoritaria por entonces, aún seguramente hubiera contado con el partido político, con el apoyo del partido, probablemente hubiera contado con el apoyo del partido político proscripto que no participó en la Convención Constituyente, pero lo cierto es que esa norma cambiaron las circunstancias 50 años después. Bien o mal, digamos, en mi opinión, es muy bueno que el Estado tenga centralidad en la explotación de los recursos de los hidrocarburos, pero es una cuestión de perspectiva, de diferencia. Se puede pensar, y la mayoría puede pensar otra cosa, de modo que en un sistema democrático eso debemos aceptarlo. ¿Qué sucede? ¿O qué es lo que sucedió? Bueno, en realidad, no sé, nadie se fijó demasiado en la necesidad de cumplir con la norma de la Constitución provincial. Es más, les cuento un caso. Esa norma fue propiciada, su reforma, en la reforma constitucional del 2005-2006, en Neuquén. Yo tuve el honor de integrar la Convención Constituyente, presidí la comisión redactora, y la verdad que yo creía que esa norma había que modificarla, aunque en el fondo estoy de acuerdo con el contenido que tiene. Me parece que justamente no es una norma que deba estar en la Constitución, porque son decisiones políticas que tiene que tomar la mayoría del momento. De eso se trata el sistema democrático. Sin embargo, por cuestiones políticas que no vienen al caso, que todavía les puedo contar, lo cierto es que no se pudo modificar esa Constitución. Yo mismo no propicié la modificación porque uno forma parte de una organización política cuando va a integrar un cuerpo legislativo, y salvo en cuestiones de principio, se supone que tiene que haber un mínimo de coherencia con los compromisos electorales, básicamente, y con los postulados de la organización que postulan a determinados representantes, precisamente, se supone, en función de determinada plataforma electoral o de determinado programa político. Pero lo cierto es que esto había sido un tema de mucha discusión pública, de mucha movilización pública, básicamente los sectores de izquierda, sectores progresistas se oponían firmemente a modificar esta norma, y finalmente no se modificó.
¿qué sucedió? Sucedió que la legislatura sancionó una ley sobre materia de hidrocarburos, 2453, que claramente va contra las normas de jerarquía superior que están en la Constitución provincial. Entonces alguien presentó una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de Justicia para que declare que esta norma era inconstitucional, tiene competencia el Tribunal Superior, se lo van a ver, para hacerlo, y proceda a derogarla. Y la verdad que era un juicio de muy fácil resolución porque es mera confrontación normativa y muy clara la inconstitucionalidad que denunciaba el actor, Echeverri se llama. Lo cierto es que el Tribunal Superior de Justicia, claro, no con conciencia de que la realidad cambió, dice que bueno, que en realidad, si bien es cierto, pareciera que las disposiciones de la ley van contra la Constitución, por allí una norma de la Constitución de Neuquén dice que se propiciará la participación del capital privado y que entonces, aunque la otra es una norma genérica, debería primar la especial, de todas formas, teniendo en cuenta la realidad actual y las circunstancias y zaraza, termina diciendo que esta norma esta ley claramente inconstitucional es constitucional. Dirán ustedes, bueno, la misma movilización popular que hubo para impedir que se modifique la Constitución la habrán hecho a las puertas del Tribunal Superior de Justicia por su fallo. No pasó nada. Pasó, casi diría yo, desapercibida. Casi desapercibida esa resolución que legitimó, que vino a legitimar todo el proceso de gestión de los recursos naturales por las provincias a través del otorgamiento de concesiones a las empresas de hidrocarburos. No, hay otras aristas jurídicas del tema, pero lo que yo les quiero significar es la inconveniencia de que decisiones políticas permanezcan en la Constitución, salvo algunas políticas públicas muy generales, muy específicas, que hacen a un cierto diseño de país, por ejemplo, a nivel nacional. Me parece que está bien que esté la política de recuperación de las Islas Malvinas y la imposibilidad de desistir de ese reclamo, o me parece que está muy bien que se establezca a nivel nacional el principio de la gratuidad de la educación pública estatal. Pero no creo que muchas más disposiciones de decisiones políticas deban estar contenidas en los textos constitucionales. Nuestros textos de la Constitución establecen, pueden ver en el trabajo de guía que está en la bibliografía, podrán ver, hay un sinnúmero de disposiciones en la Constitución Provincial de Neuquén que esta ley de Río Negro también, que toman estas decisiones políticas que van más allá de lo meramente programático, ¿no? Digo programático porque hay una división de cláusulas, lo deben haber visto en la teoría constitucional y constitucional, entre lo que son las cláusulas operativas directamente y las cláusulas programáticas que requieren de posterior desarrollo legislativo y que se limitan a fijar una finalidad, un programa político determinado. Tercera característica, vamos a ir apurando, es que son constituciones muy federalistas en el sentido de que reivindican la mayor suma de potestades de las provincias en su relación con la nación. Y que si bien, lo dice expreso en el caso de Neuquén, se postula un federalismo de concertación, siempre es el federalismo así, de concertación, ¿no? Es dinámico, ya lo hemos explicado aquí. Lo cierto es que reivindica
todos los derechos que son inherentes a las provincias, como los vinculados a los recursos naturales, a su dominio, jurisdicción, etc. Les voy a resumir ahora rápidamente algunas características que le dan cierta peculiaridad a la Constitución. Me refiero particularmente a la de Neuquén, aunque en términos generales todo lo que estoy diciendo resulta también extensivo a la Constitución de Río Negro. La primera es que son constituciones que establecen principios de descentralización política muy importantes, al menos en el texto. Tanto Neuquén como Río Negro establecieron ya en el año 1957 la autonomía municipal. Esto es el reconocimiento de atribuciones de autogobierno a los municipios, que recién van a estar reconocidas en el texto de la Constitución Nacional en el año 94, ocasionalmente habían sido reconocidas de una forma más declamativa que con efecto concreto por la Corte Suprema, el famoso caso Rivademar, pero en términos generales es a partir del ciclo constituyente de 1957 que se establecen este principio de la autonomía municipal y da una estructura de organización, una estructura de descentralización muy importante, ¿no? No sucedía con las provincias históricas y aún hoy, fíjense, hay provincias que, incumpliendo la cláusula constitucional del artículo 123 de autonomía municipal, no consagran efectivamente en sus organizaciones provinciales la autonomía municipal. Y no son provincias pequeñas, provincia de Buenos Aires, provincia de Santa Fe, provincia de Mendoza. Casualmente, provincias donde siempre ha sido muy difícil modificar las constituciones, particularmente Mendoza y Santa Fe, donde la reelección del gobernador está vedada, la reelección inmediatamente. Y eso tiene que ver, porque normalmente no, como siempre el que está en el ejercicio del gobierno tiene alguna ventaja relativa para competir en las siguientes elecciones, normalmente lo que sucede en la dinámica del sistema político, independientemente de que sea el partido A, el partido B o el partido C, el partido que está en la oposición, si apoya la modificación de la reforma constitucional, ve disminuir sus chances electorales en la siguiente elección. Entonces eso hace que el sistema no incentive a que pueda ser reformado. Por eso tenemos constituciones muy antiguas, contrarias a las nuevas políticas y al nuevo diseño constitucional de 1994, y justamente porque, por estas circunstancias de rigidez constitucional. Luego, esto es particularmente en Neuquén, tenemos aquí una división de poderes muy rígida y muy estricta. En el caso de Río Negro no es tan así porque como está admitido el mecanismo de los decretos de necesidad y urgencia, que vamos a explicar en la siguiente bolilla, de modo que ahora solo los nombro, este principio de división de poderes rígido y estricto está ciertamente relativizado. No es el caso de Neuquén, donde no solo está establecido en las atribuciones, sino que hay una norma expresa, artículo 12 si no lo recuerdo, que dice que ningún poder puede ejercer las atribuciones de otro, ni transferir sus propias competencias a otro poder. Es decir, están prohibidos los decretos de necesidad y urgencia como la delegación legislativa. Sin embargo, no es lo que sucede en la realidad. Hay muchas normas legales que tienen delegaciones, hay mucho ejercicio de atribución por el Poder Ejecutivo de facultades legislativas y no pasa nada. Porque miren, el derecho siempre termina imponiéndose la realidad, el principio de la realidad.
De modo que las reglas constitucionales debieran ser también de cumplimiento posible. No digo de fácil cumplimiento, pero de cumplimiento posible, porque cuando el cumplimiento es imposible, los poderes constituidos, que además tienen la obligación de gobernar, porque para eso lo eligieron, y la Constitución, en lugar de ser un instrumento de gobierno, termina siendo un obstáculo para el gobierno, bueno, lo que sucede es que la realidad se impone y los partidos de gobierno gobiernan de todas formas, ¿no? Particularmente cuando además tienen legitimidad democrática, que ciertamente en estos procesos que tenemos afortunadamente políticos en Argentina, que tienen muchos problemas, pero no podemos decir de que no ha habido plena vigencia de la democracia desde el 83 en adelante. Luego, también hay una expresa veda a los estados de emergencia o de excepción. Esto es la atribución de ciertas facultades al Poder Ejecutivo en determinadas circunstancias de emergencia particularmente, como sí está admitido a nivel nacional y como en realidad creo yo que debería estar también admitido. Lo que sucede es que muchas veces cuando se modifican las constituciones terminan primando posiciones obstruccionistas, particularmente de los partidos que no tienen ciertas chances concretas de acceder al poder. Quiero decir que es necesario dotar institucionalmente al gobierno de atribuciones constitucionales para ejercer el gobierno, sujetos a controles, por supuesto, pero que permitan el ejercicio del gobierno y no que sean un obstáculo. Establecen también las constituciones perdón, sistemas de control de avanzada. ¿Qué quiero decir con esto? Que el control recíproco de los poderes clásicos, que, como les explicaba en las primeras clases, en la realidad de los hechos no existe como control recíproco de poderes, y que no existió nunca, ni siquiera en Estados Unidos, esta realidad, que ya tenía su amplio desarrollo por 1957, hace de que la tríada clásica de división de poderes, que se manifestaba claramente insuficiente para el control, hace que se incorporen nuevos organismos de control y luego esto se reafirma en las modificaciones constitucionales, tanto de Río Negro en el 88 como en Neuquén en 2006. Y que tiene que ver con otros organismos de control. Tenemos una unidad que específicamente se refiere a ellos, de modo que ahora solo me limito a enunciarlo: Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Estado, Asesoría del Gobierno, Defensoría del Pueblo, etc., que son organismos vinculados al ejercicio o a los controles. Pero además también establecen un control de constitucionalidad de las leyes, al que yo no soy muy adepto de que lo sea a manos de los tribunales judiciales, como es en nuestro caso. También lo vamos a explicar con mayor detenimiento, pero lo cierto es que nuestros tribunales superiores de justicia, particularmente el de Neuquén, son muy poderosos porque pueden ejercer control de constitucionalidad de las leyes, lo que les da, por supuesto, la última palabra y una superioridad al tiempo de decidir colectivamente esas cuestiones. Básicamente, cuando, la objeción que hay siempre es lo que se denomina la objeción contramayoritaria, pero esto lo vamos a aplicar muchas veces en diversas materias, así que no me voy a extender ahora aquí. También existe un amplio control a la actividad administrativa, que esta sí, el control de la actividad administrativa es particularmente
plausible en democracia, porque que la justicia pueda controlar y asegurar la adecuación de la normativa dictada por el Poder Ejecutivo, acto administrativo, reglamento, etc., a las pautas dadas por el legislador, reafirma, por supuesto, el principio democrático, porque el principio democrático se expresa básicamente a través de las leyes sancionadas, en nuestro caso por la legislatura. Pero lo cierto es que, en términos generales, existe un mecanismo de control o de avanzada, digo yo, se hace posible el efectivo control de la actividad estatal. Y la última característica general que quiero resaltar es el de la responsabilidad principal de los funcionarios públicos. Esto se refiere, lo van a ver en derecho administrativo, se refiere básicamente a la responsabilidad por los actos de los funcionarios públicos cuando se excede en el ejercicio de sus atribuciones y ocasionan algún daño o algún perjuicio. Se establece el principio de que la responsabilidad es también de aquel funcionario público que se excedió en el ejercicio de sus atribuciones. Esta es una conclusión ciertamente cuestionable, porque muchos dicen, no creo que sea así, pero es una objeción seria, que dicen, bueno, pero si siempre se establece el principio de responsabilidad del funcionario público, nunca vamos a tener interesados en participar honestamente de la gestión pública. Independientemente de que yo creo que sí puede haber interesados igual, ¿no?, en participar honestamente del ejercicio de la función pública, lo cierto es que, como en todos los casos, el problema siempre son no la norma, sino las excepciones y los excesos que se pueden cometer. Pero lo cierto es que, aunque en la realidad de los hechos prácticamente no se cumple, en juicio deberían participar, en un juicio contra el Estado, deberían ser citados los funcionarios responsables para eventualmente responder con su patrimonio por los perjuicios ocasionados por su actividad ilícita, por su actividad que excede el ejercicio de sus funciones, donde si bien puede haber responsabilidad del Estado, también se consagra el principio de la responsabilidad del funcionario. Bueno, continuamos ahora en la segunda parte, que, como les decía, está grabada con anterioridad a esta, pero que sigue el hilo de desarrollo del programa.